Primero que damos saludo a todos, y una de las cosas que más a uno lo puede estar complicando muchas veces es saber por qué estoy aquí en la Tierra, ¿verdad? Y nosotros hemos aprendido que dentro del propósito de Dios estamos aquí en la Tierra para cumplir el propósito de Dios. Entonces, y la gran duda que tenemos o que podemos tener eh, ¿es posible a ver, nuestra meta aquí en la Tierra, usted sabe que es circunstancial? Nosotros estamos circunstancialmente aquí en la Tierra. No, no estamos para estar en forma permanente. Nuestra vida tiene un tiempo limitado, vamos a morir y se nos va a acabar todo. Entonces, la gran pregunta que nosotros hacemos es si al morir hemos cumplido el propósito de Dios, si nuestra vida ha sido trascendente, hemos trascendido. Entonces, en mi corazón me ha motivado a algo que aparece en el libro Los Hechos y que es muy interesante. Entonces, viviendo y muriendo conforme al propósito de Dios. O sea, vivir y morir conforme al propósito de Dios. Entonces, vamos a leer Hechos 13:36 en tres versiones. En la Reina Valera, en la Nueva Versión Internacional y en la Biblia de lenguaje sencillo. Entonces dice Hechos 13:36 dice, porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. O sea, se pudrió. Pero interesante porque dice que David, la verdad, habiendo servido a su propia generación. O sea, David no dice David que habiendo sido rey, muy querido en Israel, como rey fue espectacular y se murió. No, dice que habiendo servido, después, en Hechos 13, en la Nueva Versión Internacional, dice lo mismo, dice ciertamente David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. Interesante, porque dice, después de servir a su pueblo conforme al propósito de Dios. O sea, dice, sirvió a su propia generación de acuerdo con Dios, lo puso aquí en la tierra, con un propósito. Y cada uno de nosotros está aquí puesto en la tierra con un propósito. Entonces dice, ciertamente David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado con su antepasado y su cuerpo sufrió corrupción. Eso es la versión internacional. Y la última, el lenguaje sencillo, dice, la verdad es que David obedeció todo lo que Dios le ordenó, pero luego murió y fue enterrado en la tumba de su antepasado y su cuerpo se descompuso. Y esto tiene mucho que ver y es muy semejante a la acción de Pablo cuando dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Entonces nosotros estamos aquí en la tierra con el propósito de servir a Dios para nuestra generación, para el momento que nos tocó vivir. Hay gente que nos antecedió y hay gente que nos va a preceder. ¿Verdad? Va a ir delante de nosotros. Vamos a desaparecer de la tierra con respecto a la gente que nos precedió, que está ante nosotros. Nosotros podemos analizar la historia, podemos saber los hechos que ellos vivieron, las cosas que vivieron, pero los que vienen delante de nosotros no tenemos idea, porque vamos a morir y no vamos a ver. Pero dice que vamos a servir a nuestra propia generación. A cada uno nos tocó vivir en una generación. A nosotros nos ha tocado vivir en estas generaciones, ¿verdad? En, en, hemos conocido y hemos vivido situaciones especiales desde que éramos niños y hasta el momento también estamos viviendo situaciones de tipo social, político, económico, de invenciones, cada vez estamos más sorprendidos ahora, sobre todo con lo que viene ahora, la inteligencia artificial, eh, eh, digamos, tecnología que increíble, robótica, que ni siquiera lo pensamos nos tocó vivir en esta generación, que tal vez una persona de la generación anterior se espantaría viendo esto, pero en medio de este lugar que nos tocó vivir, nosotros vamos a servir a Dios. Y me voy a quedarme con la versión internacional. Ciertamente David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado con su antepasado y su cuerpo sufrió corrupción. Pablo con Bernabé están en un día sábado en la sinagoga de la ciudad de Antioquía de Pisidia. Antioquía de Pisidia no es la misma Antioquía, hay dos Antioquías. Esta ciudad está ubicada actualmente en Turquía, del más viaje de Pablo. Recordar que ellos salieron de otra ciudad llamada Antioquía, pero ubicada en el norte de Israel,
en lo que actualmente es Siria. O sea, habían dos Antioquías, dos ciudades que se llaman Antioquía. Una que estaba en lo que actualmente se conoce como Turquía, y ahí está varias iglesias, digamos, del Nuevo Testamento, y también digamos, un centro cristiano bien fuerte. Esta Antioquía de Pisidia no es la ciudad que está en Turquía, la ciudad que está en el norte de Israel, era de donde salió Pablo, de otra ciudad. Se levantan a testimoniar del Señor Jesucristo y se evoca a David en sus salmos y reconociendo que la grandeza del salvación no es comparable a la grandeza de Jesucristo. En medio del discurso aparece esta oración llena de la verdad de Dios, después de servir a su nueva generación conforme al propósito de Dios. Entonces Pablo, ustedes saben que lo que primero que hacía Pablo una vez, cuando llegaba a un lugar, era hablar con los judíos residentes para plantear el Evangelio en la sinagoga. Hay una foto donde Pablo está con Bená exponiendo a los que están ahí el Evangelio. Mucha gente escuchando y las mujeres están detrás, todos sorprendidos, porque lo que Pablo trae es algo nuevo. Entonces, ¿qué es lo que una generación? Para que tengamos el lenguaje, dice es una procreación, una sucesión de descendientes en línea recta, y nosotros nos quedamos con el 3 de todas estas definiciones, conjunto de personas que viven en la misma época. Eso es. Cuando dice que sirvió a su propia generación, eran coterráneos de él, gente que está en la misma época de él. Y el propósito, ¿qué es lo que entendemos por propósito? Es una intención o voluntad de hacer algo. Objetivo, fin o aspiración que se desea lograr. El punto 2, para mí, lo que nos suena mal, que seamos en cuanto a la definición. Es un objetivo, un fin o aspiración que se desea lograr. El pastor Rick Warren, en uno de los mensajes que entregó a un grupo de personas que estaban escuchando una charla del tema Vida con propósito, destaca el hecho que él le gustaría que en su epitafio estuviera una frase como la de Hechos 3:76. De aquí los restos de un hombre que sirvió a los propósitos de Dios en su generación. ¿Y lo que es un epitafio? Un epitafio, por si acaso, es la inscripción dedicada al difunto que se supone sobre el sepulcro. Es una inscripción, una frase que se pone en una cruz o que se pone en una lápida dedicada al difunto, y hay frases que son chistosas de repente. Hay gente que le gusta poner cosas que muevan a la risa, ¿ah? Y hay frases que son medio estéticas, ¿no? Hay una persona, a modo de anécdota, se cuenta mucho una persona que hizo colgar una especie de esqueleto, no de un ser humano, pero un esqueleto que decía, que tenía un cartel puesto en su cuello, así colgando en su pecho, y decía: yo era como tú serás como yo. ¿Ah? Yo era como tú serás como yo. O sea, yo era como tú estás, pero tú serás como yo, ¿verdad? Eso es medio tétrico. Bueno, entonces dice, he aquí los restos de un hombre que, el pastor dice, me gustaría que en mi epitafio dijera eso. Aquí yace un hombre que sirvió al propósito de Dios en su generación. Entonces, dice, el pastor es uno de los mensajes que entregó al grupo. Bueno, ahí estábamos. Bien, bueno, déjenme, a ver, ya. Retomamos entonces. Dice, el pastor Warren destacó que esta era una gran frase para resumir la satisfacción que debe tener toda persona, de haber cumplido con el propósito para el cual Dios lo creó. Es un sentir también que al final de su carrera en la vida haya cumplido lo más plenamente posible con el propósito por el cual Dios lo creó. Y esa es la pregunta que es nuestros afanes por la asistencia, por subir los alimentos, por lograr objetivos de todo tipo, académicos, lograr objetivos económicos, familiares, de todo tipo. Es una carrera muy larga y no sabemos si en ese afán de hacer las cosas estamos cumpliendo con el propósito de Dios, porque al final de todo, una de las cosas que se nos olvida permanentemente es que nada podemos llegar, nada podemos sacar de aquí. Pero la pregunta es, Dios me puso a mí con un propósito acá, con un propósito. Entonces yo voy a cumplir ese propósito y después tengo que partir. Porque la única cosa que va a dejar una huella real
no es lo que yo construí físicamente, no es lo que yo logré intelectualmente, ni es lo que yo logré económicamente, sino cómo el propósito de Dios se cumplió en mi vida con respecto a la generación, a las personas. Porque dice que David había servido a Dios en su generación. ¿A qué? A las personas. Entonces, dos son las cosas con las cuales Dios nos ha llamado en este tiempo. Cumplir con el propósito para el cual fuimos creados y entender y fundamentarnos en la identidad de Cristo. Por lo menos son dos. Dice, cumplir con el propósito para el cual fuimos creados y entender y fundamentarnos de la identidad de Cristo. Esto no significa que son los únicos temas en los cuales Dios nos quiere hablar. No significa eso. Hay otras cosas más, pero hay dos cosas que son relevantes de que Dios nos está hablando. Dice, ¿cuál es el propósito de vida? De muchas maneras, cuando hablamos de una vida con propósito, de una vida, hay propósito. Dios es un Dios de propósito. Jesucristo ministra con propósito, en propósito. Y el Espíritu Santo se mueve con propósito. Eso es un Dios con un plan. De hecho, hablamos del plan de salvación. De hecho, cuando le hablamos a la gente, le decimos, Dios tiene un plan para tu vida. ¿Verdad? Es como que Dios planificó, que Dios no hace nada al azar, que Dios es un Dios de propósito, que cuando Jesucristo ministraba con propósito, ¿verdad? Con cada palabra, cada discurso, cada intervención, cada sanidad, cada actitud, cada acción, cuando vuelca a la mesa de los cambistas, cuando incluso trata a los fariseos de hipócritas, y cuando él se entrega en el Getsemaní, todas las cosas tienen propósito, por eso su, eh, su ministerio fue exitoso y nos trajo salvación. La Biblia dice que fue obediente hasta la muerte de la muerte en cruz. Más aún, al momento en que la Biblia dice que lo que veo hacer al Padre, eso hago, o sea, propósito. Entonces, cuando el apóstol Pedro trata de persuadirlo para que no acuda a Jerusalén y muera, él entiende que es Satanás tratando de evitar que se cumpla el propósito de Dios y lo reprende, ¿se acuerdan? No reprende a Pedro en sí, reprende a Satanás que está detrás de la acción de Pedro. No, Señor, tú no vayas, no, tengo que ir porque tengo que cumplir el propósito para el cual Dios me estableció. Y también hay otro momento cuando él está orando en el Getsemaní. Dice, si tú puedes librarme, Dios, de esta copa, de tomar este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesucristo se mueve en el propósito de Dios. Y de hecho, tenemos, como estudiamos las acciones de Pablo cuando dice que intentó ir, el hermano, eh, el pastor Luis atacó muy bien eso la semana pasada, que nos dejó con una tremenda bendición sobre el ministerio del Espíritu Santo. En alguna área dice que el Espíritu Santo no les permitió ir a un lugar y dice y los debió hacia otro lado. O sea, el Espíritu Santo también actuaba con propósito. Constantemente estaba haciendo, dice que de repente fueron sacados por el Espíritu Santo y trasladados a otro lugar. Bueno, tanto el Espíritu Santo como Dios, todos actúan con una acción de propósito. Ahí lo vamos a ver más adelante también. Si Dios es un Dios de propósito y que de acuerdo a este propósito trazó un plan, dice que el plan de Dios, debería ser lógico, escuche esto, debería ser lógico que nosotros como hijos de Dios no conozcamos el propósito de nuestras vidas. Y si Dios siendo Dios tiene un plan para este mundo, es posible que nosotros siendo criaturas de Dios, totalmente dependientes, no tengamos un plan para nuestras vidas. O sea, no tengamos claro lo que vamos a hacer. Sí, porque si Dios es siendo Dios, tiene un plan para este mundo, y lo tenemos en la Biblia, tiene un propósito, un plan, ¿por qué nosotros no tenemos un plan para nuestra vida? Por eso empiezan los grandes problemas y las grandes dificultades, pero como no tenemos un plan de decir, voy de aquí para allá, entonces, y tenemos claro, cualquier cosa nos sirve, cualquier taxi nos sirve, nos subimos al amigo que se nos dé la gana, porque incluso a cualquier cosa que suele ser beneficiosa para nuestra vida, le llamamos bendición. Porque como no tenemos claro hacia dónde vamos y el plan de Dios para nuestra vida, cualquier cosa nos sirve.
Y de repente hay cosas que pueden ser beneficiosas para nuestra vida, pero nos apartan del propósito y del plan de Dios. Por eso tenemos que tener claro de dónde estamos y hacia dónde vamos. Porque si hay algo que nos aparta del propósito de Dios y del plan que tiene Dios por nuestra vida, no la tomamos, aunque sea muy tentadora. Un ejemplo, el lugar donde tú vas a vivir, tú de repente dices, bueno, yo voy a vivir allá porque es el lugar donde creo que mejor está, y de repente alguien te ofrece, y tú dices, de aquí voy a poder desarrollar algo, lo que tengo que hacer, me queda hacer, no sé, tú tienes todo un plan que de repente alguien te dice, mira, te tengo un dato tremendo, una casa o algo que te va a salir mucho más barato y que tiene aquí y que tiene acá, pero te lleva a apartarte totalmente de lo que originalmente tú habías orado. Es una bendición. No todo es bendición. Y de pronto también aparecen, tú tienes una oportunidad laboral o de estudio y dices, yo voy para este lado. Yo sé que tengo que estudiar por decir lo que está, por ejemplo, lo que está estudiando mi hermana eh, Ana Historia, que recién se está... ya Dios le muestra que tiene que seguir el área de las leyes. Pero de repente alguien aparece con una tremenda propuesta eh, y con gratuidad y con una serie de beneficios y le dice, mira, te encargas no sé, pues, de arqueología o por decirte, una carrera de construcción o algo parecido. Y que puede ser, y que le dice, mira, esta carrera ahora de arquitectura es muy rentable, está dando mucho, y entonces ella dice, lo agarro y dice, pero ella sabía que la cosa iba en su corazón, en la mente, y Dios le dijo que la obtenía por ley. Pero, oye, pero esto es una tremenda bendición, te va a salir todo gratis, además te dan un dinero mensual, chuta, todo se ve, pero tan bien, tan bueno, pero te aparta del propósito de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos un plan claro y tenemos una idea clara de lo que queremos en la vida, bien claro, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a ser más selectivos en lo que hagamos. No todo nos sirve, no en todos los lugares podemos ir, no a todas las personas tenemos que ministrar una serie de cosas, porque Jesús no a todos atendió. De hecho, hubo gente que pasó, hay dos casos bien claros en la Biblia donde Jesús atiende a una mujer sirofenicia que le dice, bueno, no es un indicio de echar el pan de los hijos a los perrillos, y por la respuesta de fe de la mujer que está dentro del propósito de Dios, va. Y Jesús tiene bien claro y lo dice repetidamente. Dice, primero a las ovejas perdidas de Israel. Lo dice varias veces. Eso es lo que Dios me dijo, y para allá voy. Y circunstancialmente, por casos muy especiales, atendió a gente que no era así. Si primero, he sido enviado a las ovejas perdidas de Israel. O sea, clarito, clarito. Pero oye, ¿sabes tú que allá en la ciudad de Tiro o en la ciudad de Sidón o alguna de esas ciudades sirias, que la gente te va a proclamar, va a tener un ministerio exitoso, va a haber mucha gente que te va a recibir y en vez de estar pasando pellejería aquí con esta gente que no te escucha? No, las ovejas perdidas de Israel. Y eso es tener claro qué es lo que yo quiero hacer con una persona que esta cosa, que no tiene un plan, no significa planificar para mi beneficio, sino que planificar dentro del propósito de Dios, dentro de lo que Dios quiere para mi vida. Yo tengo claro para dónde va mi vida y yo hago una planificación. Yo tuve a compañeros ministeriales, amigos, que destrozaron su vida. Que, por ejemplo, lo mismo que me pasó a mí, que en un momento dado me preguntaron si a mí me gustaría ir a ministrar a Estados Unidos. Ya estaba en Estados Unidos en una ocasión. Y yo dije que no, porque Dios no me tenía ahí. Yo iba yo para compartir con los hermanos y todo, pero mi ministerio está en Chile y definitivamente está en Chile. Pero hubo amigos o conocidos míos que hicieron eso, se fueron a lugares porque les convenía más, porque es rentable, eh, no sé, por una casa, un auto y todo eso, pero al final, o sea, cuando volvieron a Chile, fueron completamente destrozados, a uno enfermo, a uno acabado, porque se saltaron del propósito de Dios. Entonces, si Dios es un Dios que de propósito y que de acuerdo a ese propósito trazó un plan, porque Dios es un Dios de propósito y de acuerdo a ese propósito trazó un plan, debiera ser lógico, una pregunta, que nosotros como hijos de Dios no conozcamos el propósito de nuestras vidas. ¿Es lógico eso? Y si Dios siendo Dios tiene un plan para este mundo,
Es posible que nosotros, siendo criaturas de Dios, totalmente dependientes de Él, no tengamos un plan para nuestra vida. O sea, si Dios tiene un plan para este mundo, bueno, ¿qué es de nosotros? Aquí no estamos hablando de volver a planificar independientemente a Dios, sino de actos de ejercicio de obediencia y fe, es decir, en función de entender el propósito de Dios para mi vida y siendo instruido en las estrategias de Dios, planificar cómo serviría a mi generación conforme a propósito de Dios. Sí, porque yo no puedo andar ahí. Yo no puedo andar, no puedo tomar cualquier micro, eso es lo que hemos dicho muchas veces. Si la persona no sabe a dónde va, cualquier taxi le sigue cualquier micro, se sube a cualquier cosa y a cualquier cosa que le trae, escucha esto mucho, cualquier cosa que le trae un beneficio le llama bendición. Y esa bendición que supuestamente tiene le puede traer un tremendo problema porque lo aparta del propósito de Dios. En las escrituras, en las distintas versiones de Hechos, 376, se explica un concepto con tres frases que se complementan entre sí. Voluntad de Dios, propósito de Dios, orden de Dios. Voluntad de Dios, propósito dice que David habiendo servido a la voluntad de Dios, a propósito de Dios conforme a su voluntad y obedeciendo su orden. Vamos a ver. Miren, miren, dice voluntad de Dios, propósito y orden de Dios. Miren. Vamos, vamos, vamos a retroceder a los textos, a los textos originales que hemos estado viendo. Bueno, mire, a los textos originales que hemos estado viendo. Ahí está, mire. Porque David, vamos a ver en la versión Reina Valera, porque habiendo servido a su según la voluntad de Dios, ahí está la palabra voluntad, habiendo servido a su nueva generación, según la voluntad de Dios. Dice en la versión internacional después de servir a su nueva generación conforme al propósito de Dios, voluntad de Dios, propósito de Dios, en la versión internacional, y en la Dios habla de Dios, obedeció todo lo que Dios le ordenó, a la orden de Dios. O sea, está puesto como voluntad de Dios, con propósito de Dios y orden de Dios. Esos tres en la listita se destacan esos tres elementos que son súper importantes. Voluntad de Dios, propósito de Dios y obediencia a Dios. Que es lo que son dos, tres elementos son sumamente importantes que destacar. Entonces nosotros vamos a servir a los propósitos de Dios. ¿No? Ahí estamos, ¿verdad? Entonces, en las distintas versiones de Hechos 3:76 se explica un concepto con tres frases que se complementan entre sí: voluntad de Dios, propósito y orden de Dios. En David no había una conciencia de servicio universal. Él nunca pensó o supo que él era el hombre de Dios para las naciones. Porque hay dentro de algunos hermanos creyentes, sobre todo de liderazgo, como que quieren ser el hombre de Dios para las naciones. David no tenía eso. David era un rey grandísimo, que tal vez está por mucho más alto que cualquier predicador de este tiempo, no sé. El hombre de Dios para las naciones tampoco se sintió menoscabado en el alcance de su reino. Más bien valoró lo que Dios hizo a través de él. O sea, valorar en el lugar que Dios tiene, ya sea sirviendo, no sé, pues, en tu familia, en el colegio, sirviendo en la ciudad, en el barrio. Ah, pero es que es tan poquito, yo quiero más. O sea, sentirse, si Dios te abre puertas para más bien, pero si no, ¿por qué tú vas a estar ahí renegando de tu servicio? Tu servicio es importante, por muy pequeño que sea. Hay piezas, el hermano Luis me puede corroborar eso. Hay piezas en un automóvil que son chiquititas, que a lo mejor son re insignificantes, pero si no están, no funciona la cosa, ¿verdad? Hay piezas que a lo mejor nadie las conoce, están metidas en un rincón, pero si fallan, pero son importantes. Y hay piezas que a lo mejor son súper grandes, como el motor, que se ve tan grande y ya, no, cada función es importante en el propósito de Dios. Lo que Dios te dio a hacer no es que es tan poco insignificante lo que yo hago. Nada de lo que uno hace es significante a los ojos de Dios. Todo tiene una importancia, porque si no estuviera, también habría un déficit.
Tanto el hermano que no sé por qué nació en un lugar, en una iglesia, o cualquier cosa. De repente tú llevándole un paquete a una viejita o una señora que le llevas a su casa, no sabes cuánto estás bendiciendo a esa mujer, porque además tal vez esa mujer que necesita su ayuda es una tremenda evangelizadora, es una tremenda persona, que no, a lo mejor no podría cumplir lo que está haciendo porque no tiene las fuerzas, porque alguien tiene que aliviarle la carga, a lo mejor llevándole los paquetes a su casa. Uno nunca sabe, hermano, por eso nuestro andar, y eso es lo que tienes que meterte en la cabeza, en tu corazón, nuestro andar es de fe. Hacemos las cosas por fe y para fe, sabiendo que lo que hagamos en el Señor va a traer bendición de algún tipo, del cual nosotros no sabemos ni visualizamos el alcance de eso. Por eso debemos ser agradecidos. Por eso dice que lo que hagamos o lo que pongamos, todo hacerlo como para el Señor. Esto es un movimiento de fe, ¿no? Yo por fe me muevo en la vida. Doy un paso de fe sabiendo que eso va a traer a un grado de bendición. Ah, pero es que esto es tan insignificante, esa costumbre que tenemos los seres humanos, y me incluyo, de valorar las cosas conforme a la medida humana de la importancia. No, es que apenas hice esto y no tiene mucha importancia, es que a tus ojos no tiene importancia, a tu manera de ver, a tus valores humanos no tiene importancia, pero tú no sabes las trascendencias espirituales de pequeñas cosas que ocurren, cómo afectan a las personas. Por eso tú andas en fe y tienes que tener claro el propósito de Dios para tu vida, en cuanto Dios te está usando para algo y Dios está motivando tu corazón. Porque, porque se recuerdan ustedes, voy a salir un poquito. Existen dones espirituales que da el Espíritu, ¿verdad? Y existen dones que son dones del Espíritu, del Espíritu, ya existen dones también ministeriales, que es de los que da Jesús, que él mismo dice que él no estableció profeta, esos son dones ministeriales. Pero también existen los dones de Dios, que son dones motivacionales. Entonces, por eso dice, el que enseñe en la enseñanza, esto está en Romanos 12, dice, ya, bueno, ¿cómo eso? A ver, ¿cómo esa redundancia? Es como que ridículo. El que tiene el don de enseñanza, que enseñe. O el que tiene, dice, no, no es un don. Dice, ¿qué es lo que está diciendo? Que si tú tienes motivación para la enseñanza, enseña. ¿Y quién pone la motivación? Es Dios. Entonces, una de las formas de poder visualizar el propósito de Dios es cuando Dios enciende una pasión en tu corazón por algo. Tú oras a Dios y dices, Señor, ¿por qué tengo esta carga, esta pasión, este deseo tan intenso? Entonces va a haber gente que te va a criticar, que es una persona que te deja hallar por su emoción. No, Dios pone motivación en el corazón. Los dones, escúchame esto, los dones de Romanos 12 no son complementarios de los dones de Corintios 12, sino que los dones de Romanos 12 son dones de motivación, dones motivacionales. Si Dios pone motivación para esto, hazlo. Por eso dice, el que tiene motivación para la enseñanza, enseñe, ¿verdad? Quiere decir, porque Dios solamente te va a poner motivación, entonces Dios va a poner motivación para algo en tu vida. Y por muy chiquito que sea, por muy simple que sea, no tienes que esperar que las personas valoren. Una de las cosas que tú tienes que liberar en tu vida no es el consentimiento de las personas, sino la aprobación de Dios. A ti te tiene que importar si Dios aprueba lo que tú estás haciendo y cómo te conduce en la vida, no las personas. Porque como Satanás estaba utilizando a Pedro para desviar a Jesús del propósito de Dios, Dios puede usar a unas personas para hacer que tú te desmotives o tú tengas problemas. No, tú tienes que, a ti no te tiene que importar lo que dicen las personas, a ti te tiene que importar lo que piensa Dios. Ahora, Dios puede usar a personas también para ayudarte, eso también es innegable. Pero tú tienes que, en tu corazón, no tienes que procurar tanto quedar bien con la gente y agradar a la gente, sino agradar a Dios. Por eso Pablo dice, yo no sería apóstol de Jesucristo sin procurar agradar a la gente. Entonces, en David no había conciencia de servicio universal. Él nunca pensó supo que era el hombre de Dios para las naciones. Tampoco se sintió menoscabado en el alcance de su reino.
más bien valoró lo que Dios hizo a través de él sin medir los alcances, sino obedeciendo su voluntad. Por otro lado, el texto indica que la vida del hombre, según Dios, mira, escucha esto, la vida del hombre, según Dios, se mide de su muerte hacia atrás, en la medida que cumplió el propósito para el cual Dios lo estableció. No es, nosotros no medimos la vida así, medimos la vida como desde que nació para adelante, no. Para Dios, de la muerte para atrás. A partir de la muerte de David hacia atrás se pudo concluir, considerando sus defectos, virtudes, aciertos y desaciertos, y aún sus pecados redimidos por fe, que él cumplió el propósito de Dios en su vida. O sea, después de que David murió y mirando hacia atrás con todo lo que vivió, al final la suma y resta arroja que él cumplió el propósito de Dios para su vida. Esto es una cuestión de amor a Dios. Por favor, ponga atención. David, sin saber la magnitud de lo que se diría de él, la fe en Dios la que lo hizo cumplir la sentencia. Sirvió a su propia generación conforme al propósito de Dios. Tampoco eso no significa que nosotros no tengamos también nuestra vida, porque la vida Jesús dice que ha venido a traer vida y vida en abundancia. No significa que tú no te tengas que divertir, no tengas que pasar tiempo con tu familia y que no disfrutes las cosas que Dios también tiene para ti en esta vida. No, 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 no tiene nada que ver con eso, porque los cristianos tienden a ser, los canudos tienden a ser extremistas. No, es que yo, para lo único que estoy es para ir a no, yo no voy a ir al cine con mi familia porque yo tengo que ir a la producción de Dios. No, o sea, tú vas, a medida que tú vas transcurriendo tu vida, tú vas viviendo, vas apuntando a la producción de Dios, pero hay muchas cosas que tú puedes hacer. Ah, es que yo no voy a ir a hacer esto, tampoco voy a juntarme con mi familia porque, no, hermano, no, no tiene nada que ver eso, tampoco voy a ir, no, yo tengo que ir a trabajar, no tengo que buscar un trabajo porque, no, hermano, tú tienes que hacer la vida que hace todo persona, como cualquier otro, si nosotros no somos entes ajenos ahí ni fantasmas, digo, somos personas, pero en cuanto a proyectar nuestra vida, se proyecta conforme al propósito de Dios. Y no es que todo el tiempo tú estés haciendo cosas para el propósito de Dios. Las cosas se van dando conforme Dios te las va poniendo. No es que yo invento cosas para cumplir el propósito de Dios, sino que voy siguiendo a Dios en todo. Pero no me desvío del propósito. Y es lo que estoy diciendo, no me desvío. Sino que las decisiones que tomo tienen que ver con cumplir el propósito de Dios y evitar que algunas cosas, decisiones que tomo en mi vida, me aparten de ese propósito, me alejen o sencillamente destruyan la posibilidad de cumplir el propósito de Dios. No, no, por favor, yo no quiero que se caiga de repente en fanatismo que no tienen consistencia bíblica, porque tú tienes que comer, y si tú te casaste, tienes hijos, tienes esposa, tú tienes que cumplir con ellos también. No, hay muchos creyentes que son terribles amargados porque encierran su relación con Dios en un aro de misticismo horrible. Nosotros no somos místicos, somos espirituales. Y ser espiritual tampoco significa que yo no soy una persona humana y de carne y hueso, que no tengo necesidades emocionales, porque Dios me creó con necesidades emocionales, me creó con necesidades físicas. O sea, yo tengo necesidad de expresar mis sentimientos y emociones también. Hay personas que ahogan las emociones o sencillamente consideran que las emociones son malas. No, vivir por emociones no corresponde, pero las emociones son, ¿quién te las dio? ¿Quién dio las emociones? ¿Quién te dio la inteligencia? Usar la razón, hermano. Hay gente que cree que todo es como una fe espiritual mística. No, si Dios también te dio la razón, quien creó la razón fue Dios, quien creó las emociones fue Dios, por lo tanto el que creó las emociones no se equivocó, el que creó la razón no se equivocó. Hay cosas que tú tienes que discriminar racionalmente. No necesitas una tremenda eh, semana de ayuno o día de ayuno, no. La razón y tampoco la fe es enemiga del sentido común. No, el sentido común también tienes que usarlo porque te lo dio Dios. Todo lo que Dios te dio y todo como te dio es para que lo uses. Las cosas que Dios te dio no son enemigas en sí mismas, sino que a través de la madurez vamos aprendiendo cuándo y cómo y dónde aplicarlas y cómo usarlas.
Pero no existe una amistad. Todo lo que tú tienes te lo dio Dios. Nada le pertenece al diablo. El diablo no es creativo. El diablo no puede crear nada. Todo lo que Dios te dio es para que tú lo uses. No, es que esta gente usa mucho la razón. O no, la razón es parte. No sé, la razón y la fe y la visión espiritual y todas esas cosas, todo ese conjunto te lo dio Dios. Hay cosas que se hacen por fe, hay cosas que se hacen por sentido común y hay cosas que se hacen por la razón, por razonando. En cada momento, ¿sabes? Algunas veces se conjugan estas tres cosas para tomar una decisión, pero no hay enemistad entre estas cosas. Lamentablemente, algunas personas que entran en un estado de fanatismo y de misticismo, porque el místico, ¿qué es lo que hace? Busca y respuesta en su interior, pensando que en su interior va a obtener respuesta. Y eso lo llama espiritual. No, 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 no. Nuestra fe es una de las cosas que tú tienes que entender, que nuestra fe no es subjetiva, no es de adentro, es objetiva. Nuestra fe está en la cruz del Calvario, fuera de nosotros. Nuestra fe está en un hombre que murió y resucitó, fuera de nosotros. Nosotros miramos a esa persona, miramos hacia la cruz, miramos a la tumba vacía y creemos. Pero no andamos buscando a Cristo, a la tumba dentro de nosotros y la respuesta es no. Porque las respuestas que puedes encontrar dentro de ti pueden ser contra Dios. Porque algunas veces también puede ser ministradas por el mismo diablo. No, no, nosotros vamos a algo que es Dios. Bueno, entonces no, dice, sirvió a Dios su progenitor. Por último, considere el caso de Sansón. En Hebreo 11:32 se le considera un baluarte de la fe. Sin embargo, hay muchos hermanos y predicadores que lo toman como ejemplo del hombre fracasado por su carnalidad. Pero el escritor de Hebreo, como dice que Pablo, los pone en la lista de los héroes de la fe, de los baluartes de la fe. ¿Y qué hay de Geste, qué hay de Sansón? ¿Y verdad? Bueno, veamos este caso en particular y vamos a darnos cuenta de los conocimientos. Hebreos 11:32 y 32 dice, ¿y qué más digo? Dice, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones. Cada uno de los hechos que está diciendo el hermano ahí son propósitos de Dios. Dice, el propósito de Dios de conquistar un reino, de hacer justicia, de alcanzar promesa, taparon boca. Bueno, ahí está. Y dentro de los baluartes de la fe está Sansón, un hombre que tenía serios problemas con su carnalidad, con su sexualidad, con sus pasiones. Con una simplicidad impresionante, a Sansón se le destaca como un hombre fracasado y se señala como un promiscuo sexual, como un desobediente a sus padres, como un asesino. Muchas de esas cosas pueden ser, o algunas de estas cosas pueden ser ciertas, pero no es para decir, bueno, este hombre está condenado. A los niños se le presenta la imagen de Sansón como un hombre muy fuerte que falló a última hora. Sin embargo, el escritor bíblico no piensa así, ya que lo considera un baluarte de la fe, aunque sus errores y pecados deben ser considerados como ejemplo escrito para no hacer lo mismo. Pero considere los siguientes textos. Escuchen. En Jueces 14:4 dice así: ¿se acuerdan cuando Sansón padre le dice a sus padres que quiere tomar una mujer y que esa mujer es filistea? O lo que podríamos llamar ahora una mujer que, como ellos le llaman ahora, palestina, porque palestino significa filisteo. Mas su padre y su madre dicen, no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Dice que Dios está buscando ocasión para ir contra los filisteos. Dice, más su padre y su madre no sabían de esto, que esto venía de Dios. Vamos más adelante. Mire, escucha esto. Sansón, usted conoce, yo no voy a entrar en la historia de Sansón, aquí al final la señal de su fuerza estaba en su pelo, y hay una promesa que él no voy a romper, nunca debía cortarse su cabello, porque el día que se cortara su cabello iba a perder esto, no significa que los pelos le dan la fuerza, sino que el cumplimiento de un pacto. Dios dijo, la señal de nuestro pacto está en tu pelo.
Cuando no esté ese pelo, quiere decir que tú has roto el pacto, has declarado algo que no tenías que declarar. Entonces, ustedes saben que Sansón lo tomaron, lo capturaron con con el trabajo que hizo Dalila para poder capturarlo. Bueno, la cosa es que, y dijo Sansón, escucha esto, después quedó ciego, y estando ciego, él fue traído de la cárcel para servir como espectáculo en una especie de circo que tenía un estadio chico, no tengo idea con qué lo que era, pero era un lugar donde había mucha gente, y estaba sentado, querían ver, y Sansón es llevado por un muchachito, y el muchachito, dicen un muchacho, que no sé, realmente uno piensa que es un niño, pero era un guía que lo guiaba porque él no veía. Entonces lo llevaba de las cadenas y él le pide a ese niño que por favor lo cerque a las columnas donde se sostiene el lugar para que él pueda reposar. Y una vez que estuvo en las columnas, dice, y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que habían matado durante su vida. La Biblia dice que Dios había potenciado a Sansón y creado circunstancias que apuntaban directamente a su propósito. Pero esto no quiere decir que Dios estaba dispuesto a violar sus propios mandamientos, como tampoco quiere decir que Sansón glorificaba a Dios violando la ley. Eso no significa. Porque Dios usa a las personas. Sansón pudo cumplir con todo el propósito de Dios sin violar los pactos y mandamientos de Dios. Dios no obligó a Sansón a casarse con una mujer filistea, más bien propició cuentos que permitirían desatar los acuerdos establecidos fuera del desorden entre los israelitas y los filisteos y ejecutar el juicio que Dios había establecido contra esa nación. Puedo entender claramente que en Jueces 16:30 que Sansón murió cumpliendo el propósito de Dios. Sansón murió cumpliendo, porque dice que Dios te buscaba ocasión contra los filisteos. El propósito de usar a Dios era ir contra los filisteos, y en varias ocasiones lo hizo. Pero Sansón murió cumpliendo el propósito de Dios, porque el versículo 3 dice que, y los que mató al morir fueron mucho más de los que había matado durante su vida. O sea, Sansón murió durante su vida, cumplió el propósito de Dios, pero sus pasiones, su carnalidad, lo llevaron a ser capturado y no pudo ser el juez que que perduró mucho tiempo, pero al morir, él murió cumpliendo el propósito de Dios para su vida, que era ir contra los filisteos y establecer el juicio de Dios. Entonces, muera yo con los filisteos, entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que está en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. O sea, cumplió el propósito que tenía Dios para su vida. Entonces, Sansón pudo cumplir, dice, con todo el propósito de Dios sin violar los pactos. Entonces podemos entender claramente en Jueces 16:30 que Sansón murió cumpliendo el propósito de Dios. ¿Verdad? Y mi querido hermano, ya el power se termina acá y la conclusión importante, más importante es, ¿quiere usted en algún momento dado de su vida, o le gustaría, como a mí sí me gustaría, que ojalá en mi lápida, cuando yo muera, me vayan a enterrar, pongan, he aquí Samuel Reina, o que aquí es un hombre que cumplió el propósito de Dios para su generación y ahora está muerto, descansando o esperando juicio. O sea que en mi lápida ponga ese mensaje. Cumplí el propósito de Dios para mi generación y ahora estoy esperando en el Señor su juicio o descansando o durmiendo.